Cuando abrimos la primera hoja del libro del Génesis, vemos que en el capítulo 1 inicia el primer relato de la creación. Más adelante veremos que en el capítulo 2 inicia el segundo relato. El primer relato de la creación inicia en Génesis capítulo 1 versículo 1, cuando dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y luego concluye en el Génesis capítulo 2 versículo 4 en la primera parte, cuando dice: este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Hay un inicio y hay un cierre de ese relato de la creación. Recordemos que la Biblia en su forma antigua viene sin títulos, capítulos ni versículos, ya que estos son ayudas para poder buscar mejor y encontrarnos en los relatos bíblicos. Así que no debemos dejarnos confundir por los números y títulos que son puestos únicamente para ayudar a la búsqueda y para mantener un orden de los escritos de la Biblia como libro y también como biblioteca de libros. Por eso a veces nos confunde que justo el versículo 4 está partido en dos, porque tenemos que la primera parte del versículo 4 dice: este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Y luego la segunda parte, que es el otro relato del Génesis, el otro relato creacional, nos dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo. Este es el inicio del segundo relato de la creación, que inicia en Génesis 2, capítulo 4, en la segunda parte. ¿No había creado Dios ya las plantas y al ser humano? Pues sí, no es que hayan desaparecido, sino que es otro relato. Inicia una nueva experiencia de fe desde Dios como creador. Otra forma de comprender la creación desde la fe en Dios. Como veremos, en el primer relato el ser humano es hecho al final como corona de la creación. Pero en el segundo relato el ser humano es hecho al principio, como parte creativa de esa creación. Es como si dos comunidades de fe distintas y de distintas épocas y distintos lugares relataran la historia de la iglesia cristiana, por ejemplo. Ciertamente ambas historias serían reales y cada una daría al relato su propia experiencia de fe verídica, pero serían diferentes la una a la otra y no se niegan mutuamente, sino más bien se complementan. Es por eso que estos dos relatos también se complementan entre sí. Y no entramos en una comparación de ellos, sino más bien en la comprensión de cómo nos muestran a Dios desde la experiencia de fe. Una experiencia de fe real, tal como lo es la nuestra. Esto marca la riqueza singular que tiene nuestro texto sagrado. Es muy importante que entendamos, aunque nos haga sentir a veces inseguros o faltos de control, que la Biblia es un relato donde interviene tanto Dios como los seres humanos, y por ende es polisémico, es decir, tiene diversos sentidos para cada persona, cada época y cada situación, y sobre todo para cada experiencia de fe, tanto personal como comunitaria. La verdad es una sola y está en Dios. Pero cómo comprendemos y vivimos la verdad de Dios puede ser diferente. Como distintas personas, distintas iglesias, distintas confesiones existen. Esta multiculturalidad multifacética de la Biblia nos obliga a estar continuamente repensando, releyendo, reinterpretando la Biblia, de modo que descubramos la voluntad de Dios cada día y no solamente que pretendamos enmarcar los versos que nos gustan y no veamos el resto.
Lo más fácil sería decir, Dios dice tal o cual cosa y así hay que hacer. Pero no es así. La lectura de la Biblia requiere de esfuerzo y sobre todo de humildad, ya que no podemos controlarla como nos gustaría, sino que debemos encontrar al Cristo vivo que ella nos muestra. Lutero decía que toda la Biblia huele a Cristo. Es decir, que toda la Biblia nos muestra a Cristo y nos conduce hacia Él, para que creamos y confiemos en Él. Es relevante encontrar a Cristo vivo también en los relatos de la creación, de modo que sea mayor nuestro contacto con Él y sea mayor al mismo tiempo nuestra entrega de amor en sus manos. De esta manera nos acercamos al texto bíblico, sin esperar que sea algo que no es, sino abrazándolo por lo que es. Palabra de Dios que nos muestra la salvación en Cristo y cómo llegamos a ella a través de la fe. Desde esa fe es que nos preparamos para leer el Génesis, los Salmos, los Evangelios, las cartas apostólicas, el Apocalipsis y todo lo demás, para que así seamos conducidos por Dios a un encuentro con Él a través de su palabra. Preparémonos ahora para encontrarnos con Dios en los relatos creacionales y descubramos cuánto amor de Dios hay en cada uno de ellos. Así, en nuestra próxima reflexión estaremos viendo el primer relato de la creación y luego también el segundo, para después adentrarnos en los conocimientos que la ciencia también nos entrega en este respecto sobre la creación de nuestro mundo y también del universo entero. Que Dios nos bendiga en esta verdadera aventura de conocimiento y de voluntad de nuestro Dios.